Y yo le hago un llamado a toda la oposición que abandone la ruta extremista, que aproveche para abandonar la agenda intervencionista de Estados Unidos, que le pidamos en una sola voz el levantamiento de todas las sanciones al nuevo gobierno de Estados Unidos de Joe Biden. En una sola voz se le pida a nombre de Venezuela se levanten todas las sanciones, que restituyamos todos los mecanismos de diálogo nacional y que preparemos una agenda electoral. Paso al desarrollo de toda la información. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales. La mejor información del momento y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. Los esfuerzos internacionales por derrocar al gobernante venezolano dictatorial Nicolás Maduro han funcionado, afirmó Craig Fowler, jefe del Comando Sur estadounidense, diciendo que tomará tiempo obtener resultados. El gobierno de Biden lideró una ofensiva diplomática a favor del líder parlamentario Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino del país. Aunque a menudo me preguntan, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no han funcionado los esfuerzos de Estados Unidos?, se preguntó Fowler en una mesa redonda con línea de su asesoría política, organizada por el Foro Empresarial del Consejo de las Américas. Y si quieren pelea, el pueblo les va a dar pelea. Y si quieren batallar, batallaremos. Y al final, la victoria será nuestra, será la victoria de la soberanía, de esta tierra sagrada, que es la tierra de los libertadores, nuestra amada República Bolivariana de Venezuela. ¿Quieren batallar? Vamos a darle, pues. Vamos a darle. ¿Está bien? Aceptamos el reto, derecha fascista. Aceptamos el reto a nombre del pueblo. Vamos a la batalla por la dignidad, el derecho a la paz, la soberanía y la sagrada vida de Venezuela. ¿Está bien? Yo diría que los esfuerzos estadounidenses han funcionado. Se respondió que no lo suficientemente rápido para el pueblo venezolano. Tomó una generación llegar hasta este punto y tomará un tiempo desempacar el marco democrático del representante, explicó, refiriéndose al alto funcionario estadounidense encargado de Venezuela. Craig Fowler añadió que Maduro se mantiene en el poder gracias a factores externos conformados por Cuba, que provee servicios de inteligencia, Rusia, que proporciona ayuda económica y militar, y China, que es principalmente acreedor. Inclusive Irán está proveyendo petróleo. Todo encaja como el complejo tejido de la alfombra persa más intricada, afirmó Fowler, adjudicando a estos factores el lento cambio hacia la democracia. Es suficiente apegarnos a la constitución en dictadura. Entonces debe ser el pueblo de Venezuela, las Fuerzas Armadas, la comunidad internacional que nos lleve a asumir claramente el mandato que no vamos a escurrir, que vamos a ejercer. Convocamos a todo el pueblo de Venezuela. Sabemos, y por eso le hemos hablado directa y claramente a la familia militar, a la que también pasa hambre y le pasa mal. Hay alguien usurpando, hay alguien que rompió la cadena de mando y ustedes lo saben. Esa familia militar que quiere cambio, que quiere lo mismo que nosotros. El líder del Comando Sur, que está a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Suramérica, felicitó a su vez a Colombia por haber superado los desafíos acumulados que representan el narcotráfico, el flujo de migrantes venezolanos y la pandemia. En proceso de paz ha tenido desafíos debido a las amenazas que se encuentran en Colombia en el vecindario, afirmó Fowler, refiriéndose a los 5 millones de personas que según la ONU han emigrado de Venezuela y muchas veces a través de la frontera con Colombia. Por otra parte, Ginebra mantiene la presión sobre Nicolás Maduro, publica un informe sobre la continuidad en la represión en Venezuela, particularmente en el estado Apure, en el contexto de los enfrentamientos con grupos armados no estatales, y pide condiciones adecuadas de detención y acceso a la justicia. Pese a reconocer el impacto de sanciones sectoriales que han agravado los desafíos existentes en lo relativo a los derechos humanos, la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, insistió en su reclamo al gobierno de Venezuela de rendir cuentas sobre la represión que prosigue aumentando el número de víctimas, y su informe será debatido la semana que viene en Ginebra. Señalo en mi informe la tendencia a la baja de las muertes en el contexto de las protestas y en las operaciones de seguridad. Sin embargo, una sola muerte ya es demasiado. La reforma de la policía es la ocasión de marcar un cambio significativo y sostenible hacia una mayor protección de los derechos humanos y la prevención de las violaciones de los mismos. Es una oportunidad para reforzar los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas
fortalecer la profesionalización y formación de los miembros de las fuerzas de seguridad. En cuanto al número de muertes ocurridas en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas en el último año, se mantiene alta. No obstante, una reducción del nivel de víctimas al observado en 2020, que podría hipotéticamente obedecer a una menor intensidad de la represión a la oposición al gobierno. Tras menguar las perspectivas electorales inmediatas, se desprende de un texto de 21 páginas editado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Se trata de un máximo órgano de la materia de organización supranacional, integrado por 47 países elegidos por el voto secreto de la Asamblea General, compuesta por los 193 estados que constituyen el parlamento de la institución, según una repartición proporcional a las 5 regiones del planeta en que se divide la ONU. Venezuela forma parte este año del citado consejo junto a Argentina, Bolivia, Brasil, Bahamas, Cuba, México y Uruguay. Por cierto, los casos letales evocados ahora por la ONU en Venezuela desde mediados del 2020 a marzo del 2021 serían al menos de 87 ejecuciones extrajudiciales, todas bajo la responsabilidad de los cuerpos de seguridad del Estado, 17 de las cuales fueron documentadas para el presente informe. Sucedieron en distintos lugares del territorio en el contexto de operaciones de seguridad o de protestas realizadas en zonas enmarcadas por elevados niveles de seguridad y violencia. Porque en el informe de Michelle Bachelet dicen que los derechos sociales se establecen en Venezuela con discriminación. Dice Michelle Bachelet mintiendo que la salud, el carnet de la patria, el CLAP, la educación se establece con discriminación, solo se le da a los chavistas. Mentira, Michelle Bachelet, no le mientas al mundo, Michelle Bachelet. Firmaste un documento, un informe que ni leíste, Michelle Bachelet. Es un informe hecho por especialistas vinculados al Departamento de Estado, enemigos de la Revolución Bolivariana. Además que nos indigna mucho porque nuestra revolución cuida su carácter humanista. Por otra parte, luego de un año atípico de la política venezolana, se ha despertado. El dictador venezolano Nicolás Maduro ha dado pasos hacia una posible realización de comicios reconocidos por la comunidad internacional, al tiempo que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, cambió drásticamente de parecer y expresó ahora sí su intención de negociar con el oficialismo bajo ciertas condiciones. Maduro y Guaidó comparten una situación en común: tienen el agua al cuello. Maduro fue el primero en tratar de salvarse con la designación de un nuevo consejo electoral, integrado por dos personalidades de la oposición. Configuró el último de una serie de gestos de acercamiento seguido a la entrada de Venezuela del Programa Mundial de Alimentos de la ONU y la medida de casa por cárcel a ejecutivos petroleros por corrupción, medidas desesperadas para tender puentes a la comunidad internacional que le permitan rescatar su economía. El presidente norteamericano Joe Biden le envió una carta al primer mandatario encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en el marco del 210 aniversario de la independencia del país caribeño. En la misiva, Biden le deseó nuestra más sincera felicitación al conmemorar el 5 de julio del 210 aniversario de la declaración de su independencia. En este día, cuando reflexionamos sobre el enorme trabajo que usted, su gobierno, la Asamblea Elegida Nacional y lo más importante, el pueblo venezolano han logrado la búsqueda de una atención pacífica, democrática en Venezuela, bajo su liderazgo y en coalición con los líderes de la sociedad civil, usted está preservando esos ideales de libertad, democracia y soberanía, agregó en el mensaje. Que en este momento en 24 estados a nivel nacional está toda la alternativa democrática, la plataforma unitaria, secretarios, ONG, sociedad civil, miembros de la iglesia en toda Venezuela, no solamente hablando de 210 años de la declaración de la independencia, sino cómo lograr nuestra segunda independencia en cada rincón de Venezuela y en este momento. En tanto, la carta concluyó con una cita al máximo patriota venezolano, como dijo Simón Bolívar: un pueblo que ama la libertad, al final será libre. Como siempre, seguimos comprometidos a apoyar la lucha para la libertad de todos los venezolanos mediante una transición de poder pacífica y democrática. Más temprano publicó un mensaje en sus redes sociales el embajador norteamericano para Venezuela, James Story, afirmando que le desea un feliz día de la independencia para toda Venezuela. Los Estados Unidos y Venezuela tenemos tanto en común que celebramos nuestra independencia solo con un día de diferencia.
violencia. También compartimos valores fundamentales y la importancia de la democracia. Con motivo del Día de la Independencia en Venezuela, el presidente interino encabezó un acto en la Plaza Brión de Chacaíto, en la ciudad de Caracas. Allí el líder opositor reiteró la necesidad de un acuerdo de salvación nacional. Al respecto, indicó que los venezolanos, al suscribirse a esta iniciativa, colocan la firma como lo hicieron los próceres del país hace 200 años. Con el arresto de 3 miembros de Fundarredes hace solo 3 días es un ejemplo preocupante de la restricción del espacio público, indicó Bachelet en una declaración en Ginebra donde se celebró el Consejo de Derechos Humanos. La expresidenta chilena llamó así a Caracas a permitir el acceso urgente de abogados defensores de su elección y a revisar el actual marco legal, en concreto la fiscalización desproporcionada a la sociedad civil. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de Noticias Internacionales. Si el video te gustó, déjale un me gusta, suscríbete, es totalmente gratis. Comparte tu información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.